Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de la Paz, Ave María Purísima. Tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Estrella del Mar, Ave María Purísima. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor ante sus apóstoles. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Consoladora de los afligidos, Ave María Purísima. Quinto misterio luminoso, la institución de la Santísima Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Divina Providencia. Ave María Purísima. Padre nuestro, por las intenciones de su santidad del Papa, para ganar las indulgencias, reza Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora, por todos los que están en este momento en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús y no permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión. No nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
que todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Y no se olviden de, en la misa, en la comunión, ofrecerla por ese huracán para que se vaya para el mar. Dios les bendiga y la Virgen, hermanos y hermanas. Bendito, bendito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hoy la Iglesia celebra el martirio de San Juan Bautista y con esta fiesta dedicada a él completamos la número 2 que le dedica la liturgia a su nacimiento y a su martirio. Le pedimos a San Juan Bautista, que es el hombre más grande nacido de mujer, según dijo Jesús,
que nos permita ser pequeños como Él en el reino de los cielos, para que podamos ser tan grandes como Él, como prometió Jesús. Quien sea el más pequeño en el reino de los cielos, será más grande que Juan. Jesús nos pone un reto inmenso en la palabra cuando nos invita a vivir la humildad. Miremos ahora nuestros corazones y con toda confianza puesta en Dios le pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor del nacimiento y de la muerte de tu Hijo, concédenos que así como Él dio su vida como mártir por la verdad y la justicia, también nosotros luchemos con valentía en la afirmación de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. En aquellos días me vino esta palabra del Señor: cíñete los lomos, prepárate para decirles todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, o seré yo quien te intimide. Desde ahora te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro y muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Mi boca contará tu salvación. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Hermanos, les invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. En aquel tiempo Herodes había mandado a prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a los generales de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó. Gustó mucho a Herodes y a los convidados. Y el rey le dijo a la joven: pide lo que quieras, que te lo daré. Y lo juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso deshararla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias a traerse la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven, y la joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo pienso que mirando el salmo de hoy, Juan cantará en la gloria de Dios lo que dice el salmo: mi boca cantará tu salvación. Si este texto de hoy o esta memoria de hoy la miramos solamente con ojos humanos, nos llenamos de rabia. Cuando nos damos cuenta que este hombre justo, por un capricho, por seguir en una situación de pecado, por una palabra empeñada, por la exaltación de una noche de vicios y de tragos, muere un justo, muere un inocente. Pero la muerte de Juan no es una derrota ni humana ni espiritual, es gloria de Dios. Porque con esa sangre justa probablemente se hayan salvado todos esos delincuentes que estaban ahí reunidos alrededor de Herodes. Pues bien, este martirio nos enseña a nosotros que tenemos que tener un compromiso con la verdad. Y que todo cristiano dentro de su agenda tiene que tener contemplado que en el desempeño del Evangelio cualquiera puede morir.
sobre todo cuando queremos ser fieles a la verdad que nosotros proclamamos. Porque ante una denuncia siempre se levantan muchos enemigos. Y esto fue lo que pasó con Juan. Juan les había hecho ver a ellos que estaban en adulterio. Y esto les molestó. Sin embargo, Herodes dice que lo miraba con atención. Estaba consciente de que lo que Juan decía era verdad. Pero esta mujer estaba empedernida en el pecado. Lo odiaba, quería matarlo, tenía intenciones y estaba esperando la primera oportunidad. Detrás de su corazón está Satanás, que ese es el homicida, recuérdenlo. Detrás de cada obra de mentira, detrás de cada obra de destrucción, detrás de cada obra de confusión y de robo de almas, ahí está el autor intelectual. Él fue quien puso en el corazón de esta mujer el deseo de matarlo. Pero con esto lo que se cumplía es la voluntad divina. Este hombre ha quedado coronado para siempre porque ha muerto por la verdad, por proclamar el Evangelio. Y ahí Dios lo glorifica. Pues aprendamos de esta fiesta tan hermosa, de esta memoria que nos dice que el que muere por Cristo vive para siempre, que no podemos ser nunca partidarios de la mentira, que a beneficio y a título personal no debemos nunca cambiar la vida de un inocente, y eso lo tenemos que enseñar. Porque esto en estos días, ya ahora la vida vale menos que en aquella época. El respeto a la vida en esta época de hoy es menor que en aquel entonces. Por eso hay que solidificar en la conciencia de las nuevas generaciones el respeto que merece la vida. Que nunca podemos entrar en contubernio con el mal para dañar de ninguna manera a un inocente, porque eso es un pecado que clama al cielo, el derramamiento de sangre. Y despertar también en el corazón de los demás el celo por el Evangelio. Si Juan no hubiese tenido celo por el Evangelio, se hacía el de la vista gorda, como se dice, ante la relación de Herodes y Herodías, que se condenen. A mí no me importa la vida que ellos lleven. Puedo pasar indiferente ante la situación de pecados de ellos. Pero Juan tenía un compromiso con la palabra. Y el compromiso con la palabra es hacer ver a las almas la situación de pecado, no para condenarlas, sino para despertarlas para que encuentren y puedan encontrar la salvación. Y es ahí donde radica nuestro compromiso con la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a señalar a alguien una actitud de pecado, no lo hacemos porque tenemos el derecho de mirar el pecado de nadie, sea el pecado que sea. A nosotros, a ninguno se nos ha dado derecho de enjuiciar a nadie, porque enjuiciarlo es un pecado de soberbia y tomar la autoridad que le compete solo a Dios. Ahora, a nosotros nos interesa la situación de pecado de una determinada persona bautizada o de la comunidad, porque tenemos que guardar su salvación. Y no puede ser otro el compromiso con otra persona que no sea el velar por la salvación de los demás. Y por esto Juan murió. Juan no murió y no le interesaba el pecado de Herodes y Herodías porque era un chismoso que no tenía tiempo de andar, o sea, que andaba hurgando la vida privada de los demás. No, esto era un pecado público y Juan públicamente le señaló: no te es lícito casarte con la mujer de tu hermano, a menos que enviudara. Porque ellos eran una sola persona y estaban en lo que la ley de Moisés decía, están en adulterio. Y esto es lo que se convierte en la sentencia de muerte de este hombre justo. Que Juan Bautista
interceda por nosotros hoy. Que nos siga ayudando en los grandes desafíos que presenta la profesión de fe, la comunicación del Evangelio, porque hay nuevas maneras de martirio, nuevas maneras de persecución, nuevas maneras de calumnia, nuevas maneras de atentados contra la palabra de Dios. Pero hay una fuerza y hay una verdad que nos tiene que animar siempre. Yo he vencido al mundo. Yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. No tengan miedo. Estas tres palabras son importantes para estos tiempos. No tengan miedo. Estoy con ustedes y yo he vencido al mundo. Este mundo que se sigue levantando en violencia y ahora todo el mundo se está armando una vez más con bombas de destrucción masiva. Vuelve de nuevo la carrera armamentista. En medio de todo eso, Jesucristo nos dice, yo he vencido al mundo. El malo fue derrotado en la cruz. Dios les bendiga. Solo Dios da sentido a nuestras vidas y fuera de Él no hay nada que nos asíe. Con nuestra confianza puesta en su amor, respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Oremos, hermanos, para que la fe y la fidelidad de los cristianos vigorice la presencia de la Iglesia en el mundo y el Señor sea conocido y amado por todos. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos, hermanos, para que Jesucristo, que en su tiempo se encarnó en un pueblo y en una cultura concreta, nos ayude a hoy a asumir y a vivir los valores de nuestra propia cultura. Según el Espíritu del Evangelio, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos, hermanos, para que Cristo, que venció el pecado y la muerte, haciéndonos un pueblo libre, despierte en el corazón de todos los hombres sentimientos de paz y solidaridad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos, hermanos, para que Jesús, que preside la Iglesia, nos ayude a mantener nuestra mirada en Él para ser un reflejo fiel de su amor infinito. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos, hermanos, por los sacerdotes y consagrados, por los que trabajan en tierras de misión, para que con gozo manifieste la ilusión de la entrega y la dicha de amor incondicional al Señor, y para que atraigan a muchos al Evangelio. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos, hermanos, especialmente por nuestros hermanos enfermos. Aníbal Zambrana, Davial Yael Millán Meléndez, Carlos Meléndez Monserrate, para que el Señor le conceda la salud tanto física como espiritual. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. En acción de gracia por la familia Príncipe Payanos y Ocasio. Intención especial por Manuel Álvarez, familia Hernández Tejada, Benítez Sánchez, Rosa Medina, Irizarry Torres, Rosa Irizarry, Álvarez Feliciano y Tur Alicea. Que el Señor le conceda su deseo para la gloria de Dios. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos, hermanos, por todos nuestros hermanos difuntos que partieron al encuentro con el Señor, muy especialmente nuestra hermana María M. Fernández, Rosa A. Mundo, para que el Señor le conceda el eterno descanso y que brille para ellas la luz perpetua y descansen en paz.
Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Tengamos presente también a todas las benditas almas del purgatorio. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos, hermanos, por nosotros mismos, para que, rebosantes del amor de Dios, nos da en esta Eucaristía, nos amemos entre nosotros como Dios nos ama. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Todo esto, Padre de amor y de bondad, lo ponemos en tus manos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por las ofrendas que te presentamos, concédenos, Señor, seguir con rectitud tus caminos, como enseñó San Juan Bautista la voz que clamaba en el desierto. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Alabamos tu grandeza manifestada en San Juan Bautista, el precursor de tu Hijo, y el mayor entre los nacidos de mujer. Antes de nacer saltó de alegría en el vientre de su madre, al sentir la proximidad del Salvador, y fue el único profeta que señaló al Cordero que quita el pecado del mundo. Él bautizó en el río Jordán al mismo autor del bautismo, para que el agua viva santificara a todos los hombres, y mereció dar el supremo testimonio de Cristo, derramando su sangre por él. Por eso, unidos a los ángeles en el cielo, cantamos en la tierra el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos, especialmente María Fernández, Rosa Mundo, las almas del purgatorio. Padre Estanislao, llévalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza en el Señor, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos el retorno glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. La paz de Cristo. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena.
Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida eterna. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Por las sendas de
Al celebrar el martirio de San Juan Bautista, concédenos, Padre, venerar el sacramento que hemos recibido y alegrarnos de sus frutos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por nuestros hermanos sacerdotes. Concédenos, querido Señor, roguemos porque ellos son reyes, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la Inmaculada Hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra defensa contra las amenazas del demonio. Haga de Dios el vil su poder, te pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Súplica de protección contra fenómenos naturales. Padre Santo, Padre bueno, que rige a una misma vez cielos y tierras, y a quien se someten todas las criaturas en el cielo y en la tierra, acepta nuestra alabanza y acción de gracias por ser quien eres, fuente de toda vida y bendición. Hoy venimos ante ti para que a través de tu Hijo Jesucristo aceptes nuestras súplicas y nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza que puedan afectar negativamente a Puerto Rico, el Caribe y otros países. Tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo y Madre nuestra, intercede por nosotros para que, conscientes de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracia y alabanza, hoy y siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, no podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.